Bienvenidos, estamos acá en el Parque Helios Echeverry, en el predio de la Biblia del otro lado del árbol. Estamos en el Polo Pilar, en este lugar literario, artístico, recreativo de la Biblia del otro lado del árbol, que en esta pandemia decidió ampliarse para poder desarrollar sus actividades y han incorporado un montón de cosas aquí en el Parque Helios Echeverry, esta Biblia del otro lado del árbol en Olavarría, que hace unos 10 años que funciona en la ciudad y que retoma el proyecto original del otro lado del árbol de La Plata, esta iniciativa de Paula Kriskowski que se desarrolla en el Parque Saavedra de la capital provincial y que recupera y resignifica el dolor a través del trabajo para las infancias, el dolor de la pérdida de su niña de 5 años, a quien le leía el libro de Mantana Sadat del otro lado del árbol y desde el cual nace todo este enorme proyecto que también tiene su actividad aquí en Olavarría. Hoy vamos a conocer un poco más sobre este Polo Pilar. Por eso es que nos vinimos aquí en Hablemos de Cultura al Parque Helios Echeverry y vamos a charlar con su referente, Andrea Fernández, para que nos cuente sobre la cocina, sobre cómo se gestó este Polo Pilar durante la pandemia y todas esas propuestas que se están desarrollando. Vamos a charlar con Andrea. Estamos en la Biblia del otro lado del árbol, estamos junto a Andrea Fernández. Hoy vinimos a charlar sobre este proyecto Pilar, el polo infantil, literario, recreativo que funciona aquí en Del Otro Lado del Árbol, que se han ampliado un poco más. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien. Bueno, contenta con un día de mucho calor, pero bien, contentos. Buenísimo ese. Sí, sí. Bueno, decía yo, se ampliaron, tienen 1 hectárea más, eso generó mucho trabajo con todo lo hermoso que se ve afuera, pero uno ya sabe lo institucional, sabe que se aprobó por una unanimidad esa extensión de 1 hectárea, pero ¿cómo fue la cocina, el hacer, el producir todas esas cosas que se pueden ver hoy en el parque, aquí en la casita del otro lado del árbol? En realidad ya es casi el segundo año, porque eso fue en 2020. Nosotros cuando empezó la pandemia empezamos a pensar cómo reinventarnos porque no somos de las redes sociales, no estábamos acostumbrados a la virtualidad y veíamos que los chicos estaban asediados por la virtualidad, la escuela era virtual, todo era virtual, entonces buscábamos alternativas para lo que pudiéramos y dejábamos mensajes, dejábamos buzones, dejábamos poemas en el parque, intervenimos todo el parque y bueno, y no sabíamos cómo llegar, hasta que cuando supimos que en algún momento iban a empezar a tener salidas de proximidad al parque, pensamos un proyecto pensando en ellos, en su derecho a jugar y en el derecho a tener espacios recreativos. Entonces generamos este proyecto en 2020 en realidad, casi 2 años, sí. Y bueno, todo 2020 fue de crear el proyecto y en octubre fue aprobado. El proyecto Pilar, nosotros usamos la palabra Pilar, el nombre de la nena que inspira el proyecto. Claro. Soñamos con un polo infantil, literario, artístico y recreativo, porque queremos incluir la biblioteca, no solo el espacio exterior, sino que la biblioteca sea parte de este proyecto, pero que también encuentren murales, que sea casi como un museo a cielo abierto, que encuentren murales, que encuentren espacios de juegos, jardines, bueno, hay cartelería en braille y un montón de cosas. Fue muy difícil de sostener, sí, eso es verdad, porque también es un camino de empezar a apropiarse del espacio, a que la gente empiece a comprender esto de lo público, que es de todos, que lo cuidamos entre todos. Así que es un camino que estamos transitando y que no ha sido fácil, pero que lo vamos a seguir sosteniendo. Y qué lindo todo lo que nos viene contando Andrea Fernández aquí sobre el trabajo que vienen desarrollando en este polo infantil, literario, artístico y recreativo. Nosotros estamos acá en el barco de la Biblia del otro lado del árbol. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos. Chamula Tierra de las Artes, un lugar de construcción colectiva, un espacio para el arte como derecho. Busca la agenda en las redes sociales. Planeta Cultural, el portal de noticias culturales que estabas esperando. www.planetacultural.com.ar.
¿Y cómo fue construirlo? Me imagino que mucha gente debe haber estado participando hasta hay un barco fuera de la casita de la Biblio. Sí, en realidad muchas de las cosas que usamos son materiales reutilizados. Otros hubo que comprarlos con fondos de la biblioteca o con cosas donadas. Sí, mucha gente colaboró en ayudar a cada espacio y cada sector. Hay una institución o un grupo de personas o un colectivo que sumó. Por ejemplo, los murales, hay 2 colectivos, el colectivo de ácido urbano y de Artemisa, que son unas chicas que pintaron los otros murales. El jardín de sensorial, que lo trabajamos con la Escuela 505. La idea es trabajar siempre en red con otras instituciones, y eso fue pasando en la pandemia. A nosotros nos permitía que cada mes trabajáramos con una institución diferente y no nos cruzáramos, y que entonces también manteníamos ese tipo de burbujas de trabajo, y cada mes había un sector nuevo instalado. Y así fuimos haciendo, sectores de sonido, muchos se rompieron, muchos en este momento están desinstalados y vamos a tratar de ir recuperándolos de a poquito, pero otros ya decidimos hacer una pausa y retomar el año próximo, porque también el verano nosotros hacemos una pausa y va a ser difícil de sostenerlo y cuidarlos. Así que bueno, eso es. Y justamente vos decías, algunos se rompieron, y yo recuerdo que no hace mucho tiempo habían dañado algunas de las instalaciones, algunas de las cosas precisamente de este polo infantil. ¿Qué sintieron? ¿Tuvieron en algún momento la sensación de encontrada, así de, bueno, es un parque público, no, de cómo cuidarlo, de cómo protegerlo, también de sentir por allí algo de bajar los brazos, decir, bueno, tanto esfuerzo, tanto trabajo cotidiano? En realidad, una mezcla de todo eso, pero nosotros nunca es la opción bajar los brazos, porque trabajamos, hoy justamente se conmemora el Día de los Derechos Internacional de los Niños y las Niñas, y nosotros trabajamos por eso, y creemos que el derecho a un espacio público, el derecho a jugar, el derecho a soñar, y todos esos derechos, nosotros en esta ciudad, por lo menos, tomamos el rol de garantizarlos. Así que bajar los brazos no es la opción, pero sí que fue difícil. Entonces uno empieza a hacer pausas, repensarse, ver cómo hacemos. También creemos que uno es humano, se cansa, se enoja y todo eso. El día que viste esa publicación habían pasado muchas veces antes que se rompa. Lo que pasa es que nosotros nunca habíamos elegido hacerlo público, y ese día decidimos que sí, porque bueno, ya era una manera de buscar el apoyo, el acompañamiento, y dijimos, bueno, capaz que si es visible, la gente que visita el parque cuando no estamos empieza a ayudarnos a educar en esto, a decirle al que ve que está rompiendo. Pero generalmente no sucede de día, en los momentos en que las familias están acá, eso sucede de noche. Entonces lo que tenemos que empezar a concientizar es esto de que, por ejemplo, haya un acompañamiento de control urbano a las noches o los domingos cuando nosotros no estamos, que haya una especie de cuidado más del espacio y que nos ayuden en eso, que nosotros solos como voluntarios por ahí no podemos sostener. Y eso se ha logrado, el diálogo con control urbano, para esa seguridad, para mantener precisamente todo lo que tiene que ver con la seguridad de la noche. También han tenido un diálogo con control urbano. Recuerdo que habían tenido un diálogo después de lo que pasó en vacaciones de invierno. Sí, hemos tenido diálogos, y yo te digo, es un camino de construcción. Nosotros creemos que este espacio lleva 10 años en la ciudad, pero también es nuevo en muchas situaciones. Hubo 2 años de esos 10 en los que casi no fuimos, esto estuvo todo pausado. Entonces, esto de habitar el espacio, de que siempre haya una propuesta, poquito a poco va a ir generando una costumbre y un conocimiento por parte de todas las áreas del municipio de que acá hay una propuesta sostenida, de que nosotros cuidamos este espacio todo el año y que por ende necesitamos que nos acompañen toda la comunidad, no solamente desde el municipio, sino que todas las familias que lo hacen. Pero bueno, ¿qué es esto? Es colectivo, entonces tenemos que trabajar juntos. Siempre decimos, las asociaciones civiles ponemos nuestro compromiso, nuestro trabajo voluntario, todo el trabajo dedicado y todas las ganas y todo el esfuerzo, pero necesitamos que haya decisiones políticas concretas, que a veces no son muy grandes, ni siquiera nosotros pedimos recursos económicos, ni mucho menos. Lo que pedimos es comunicación entre todas las áreas para que se sepa que acá hay una institución trabajando sostenidamente, que queremos garantizar un sector del parque para que los chicos y las familias puedan jugar tranquilos sin tener que pensar que cruza un vehículo, que entra un camión o que pasa. Bueno, eso nos parece re importante. De a poquito lo hemos podido lograr. Por ejemplo, el ingreso de Rivadavia, que era uno de los temas, se pudo avanzar en eso. Todavía falta ajustar algunas cosas que son, por ejemplo, la fiesta del aplauso al asador, y el ingreso para la fiesta ahora de Olavarría también lo pudimos trabajar y lo pudimos charlar. Entonces creemos que esto va a ser así, un trabajo de ir creciendo y de ir visibilizando el proyecto.
se habló de todo esto, justamente que se haya más o menos organizado para la fiesta aniversario, que se haya solucionado algún tipo en cuanto al uso del parque y las entradas y demás. ¿Tuvo que ver con esa charla también? El que estuvo acá fue Robiani, que después de la nota esta publicada de lo que nos había pasado, bueno, nos ofrecieron venir a visitarnos y vino Robiani, vino Cenizo y vino un par de personas más que en ese momento nosotros no sabíamos que iban a llegar y que vinieron a acompañar y que pudimos plantearle todo esto que estamos hablando siempre, de buscar ingresos alternativos y de hablar con ellos. Igual ellos deben haber transmitido la inquietud al intendente seguramente. Entonces ya te digo, nosotros ya lo hemos hablado con todas las personas de gestión y con todas las personas que teníamos que decirlo, con todos los que están en el poder de decisión ahora y todos los que son funcionarios públicos. Evitamos generalmente nosotros los encuentros previos a las elecciones en campaña, porque no queremos que este proyecto tenga ninguna bandera partidaria, no porque no seamos políticos, porque sabemos que somos políticos, porque transformamos, pero sabemos que es un proyecto que tiene que trascender cualquier bandera partidaria, eso, y que la gente no se tenga que confundir, porque si no después los únicos que pierden son los chicos, y entonces tratamos de preservar mucho en eso. Eso no significa que no tengamos nosotros nuestras posturas personales, cada uno, pero tratamos que sea un espacio súper plural, porque en realidad es un espacio para las infancias. ¿Y cuántos proyectos, cuántas cosas que se gestan en este lugar, en la Biblio, del otro lado del árbol? Aquí estamos en el árbol de los sueños precisamente y aquí nos quedamos un ratito más. Vamos a una pausa y enseguida volvemos en Hablemos de Cultura. Pueblo a Pueblo ofrece bolsones de verdura de trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar a precios justos. Toman pedidos semanalmente hasta el jueves a las 10 de la mañana. Los bolsones se entregan los sábados por la mañana. Pedí tu bolsón al WhatsApp 2284 61 24 19. Planeta Cultural, el portal de noticias culturales que estabas esperando. www.planetacultural.com.ar. Y por último, ¿cuáles son los deseos, los sueños que faltan todavía para esta Biblia? Que me imagino que debe haber una carpeta de muchos proyectos y demás. Bueno, la Biblia el año próximo, que estamos ahora terminando y empezando el próximo, cumplimos 10 años en Olavarría, 10 años de trabajo, así que nuestro sueño es esta hectárea que presentamos, que rodea la biblioteca, poder hacer una gran fiesta en abril, que sería el aniversario, con todas las instituciones y los colectivos que participaron. Nosotros nos imaginamos como una gran kermés, con todos cada uno en uno de sus sectores, con una propuesta que las familias puedan recorrer. Y el acompañamiento de estos espacios, lo que nosotros les dijimos a todas las personas que llegaron, que están en gestión, es lo siguiente. Olavarría afortunadamente tiene muchísimos parques, muchísimas hectáreas de parque. Como adultos, nos parece que tenemos el compromiso y la responsabilidad de garantizar una hectárea de todos esos parques para un espacio infantil. Es este polo que nosotros soñamos y que esperamos que pueda seguir creciendo. Por ahora corrimos a la mitad, que es lo que pudimos sostener, pero esperamos poder retomar la otra mitad también en cuanto tengamos el año que viene más tiempo y más apoyo. Y quizá también ya no esté la pandemia como este año, que si bien ahora estamos realizando un montón de actividades y demás, bueno, también hubo una parte del año donde los aforos y todas esas cosas, se vive. Lo que pasa es que en ese momento justamente lo que nos salvó fue el espacio abierto, el parque. A los chicos lo que los salvó fue encontrarse en el parque, jugar, tener espacio justamente en esta hectárea. Todos los sectores están separados, tienen espacios para encontrarse y para estar con sus familias y con otros pares. Hay nenes ayer, si hay tiempo para que te cuente una pequeña anécdota, porque a nosotros son las cosas que nos mueven y las cosas que nos llevan adelante. Ayer cuando llegó al parque había un nene que tiene 2 años, 3 tiene, recién cumplidos, y me estaba esperando para regalarme una galletita. Y resulta que la mamá me decía, fue el regalo más bonito de todo el año, te puedo asegurar, porque fue de una ternura, que él me estaba esperando para una galletita. Y su mamá me decía, Pedrito es un nene de la pandemia. La única relación y lo único que tuvo de sociabilizarse fue en el espacio de la biblioteca, en el parque.
Y eso es re importante, que lo veamos y que ellos tengan ese derecho y ese espacio, que lo hagamos visible y que seamos conscientes de lo importante que es el espacio del parque para los chicos. Tenemos que pensar que no es solamente porque nosotros lo estamos habitando y están los juegos. Pensar que como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Coordinar los eventos que se autorizan en el parque para que no se superpongan, para que no ingresen vehículos. Si va a haber una feria, nosotros no decimos que no haya una feria en el parque Helios Echeverry, sino que las vencemos del otro lado, en el sector de trabajadores, por el ingreso de los vehículos, por el ingreso de los camiones, por un montón de cuestiones que a nosotros nos complican y que no es seguro para los chicos y las chicas. Y para que cada uno pueda tener su evento quizá en el lugar que corresponde y convivir. Convivir y respetarnos entre todos, porque creo que es un trabajo que nos hemos ganado en el tiempo y que nadie, aclaramos eso y queremos que quede bien claro, nadie quiere que no se hagan los eventos, solo que empecemos a respetarnos y a repartirnos, sobre todo los eventos que no son compatibles con un espacio de infancia. Porque por ahí hay espacios, hay actividades que sí, si viene un jardín o hace una actividad, es una historia, y ya si hay un evento donde hay alcohol o donde hay comidas y otras cosas, ya es diferente. Y bueno, eso. Muchas gracias. A ustedes, gracias por el espacio y bueno, gracias por venir. Y hoy estuvimos aquí en la Biblia del otro lado del árbol y conocimos un poco más sobre este gran trabajo que se desarrolla en este lugar, en esta biblioteca parquera, en este polo infantil, literario, artístico y recreativo, y que justamente es una extensión de actividades que surgió en el marco de la pandemia también para seguir desarrollando y seguir creciendo en este lugar por parte de las propuestas que se desarrollan para las infancias. Hoy en Hablemos de Cultura te contamos y conocimos un poco más sobre la Biblia y el trabajo que desarrollan. Nosotros nos vamos y por supuesto les invitamos a visitar este lugar mágico, maravilloso, que es la Biblia del otro lado del árbol. Nos encontramos en una próxima emisión de Hablemos de Cultura.